¿Qué tal, Iván? ¿Cómo te va? Y aún impactado viendo otra vez estas terribles imágenes de un día como hoy, 1 de agosto del año 2004. Parece que fue ayer, ¿eh? 15 años ya pasaron. 15 años. Una tragedia que forma parte de la historia del Paraguay. Ni qué decir de Asunción y del barrio Trinidad, que fue conmovido, cambió hasta el mapa del barrio Trinidad, porque muchos perdieron a familiares en aquella ocasión. Vos me preguntabas antes del programa, ¿cuánto realmente estiman los investigadores? Estábamos hablando recién con el fiscal Edgar Sánchez, la cantidad de fallecidos, y no superan los 370 confirmados oficialmente, pero hubo personas desaparecidas también. Sí, entonces, nunca más se supo nada de ellos. por eso es que es difícil cuantificar todo esto. ¿Por qué te parece si nos vamos hasta el lugar donde ocurrió la tragedia? Allí está Kiara Coronel, allí en la zona de Artigas y Santísima Trinidad, en el ex local del supermercado Icua Bolaños. Y Kiara Coronel ahí ya está con nosotros. ¿Qué tal, Kiara? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas tardes, compañeros, y a toda la audiencia de Crimen y Castigo. 15 años pasaron de aquel domingo con sol radiante. Eran las 11:20 cuando se inició este incendio y las personas que estaban realizando compras como un domingo cualquiera quedaron atrapadas. 400 personas que perdieron la vida en esta tragedia, la mayor tragedia, el mayor siniestro de nuestro país, y al menos 500 personas quedaron heridas y con lesiones de vida. Este siniestro evidentemente marcó un hito en nuestra historia porque dejó en evidencia un sistema que no funcionó en ningún momento con relación a la falta de control del sistema contra incendio de varios locales. Este evidentemente fue el que nos mostró la falta de del accionar del sistema de control de la municipalidad y de otras instituciones más. Y hoy vemos en este lugar solamente estas imágenes, un memorial, una acción que estuvieron realizando durante esta mañana a las 11:20 cuando las sirenas de los bomberos se prendieron para recordar también este suceso. Después de 15 años estuvieron familiares de las personas que perdieron la vida, también estuvieron algunas personas que resultaron heridas, pero continuaron con su vida pese a todo este tipo de lesiones. Y el arquitecto Francisco Tomboli, que es el responsable de la construcción del memorial del Icua Bolaños, que hasta el 2004 funcionó como un supermercado, hoy es un memorial, preparó una instalación participativa para el día. Y es lo que veíamos en las imágenes, una pintura con la palabra memoria en el vallado de obras para las letras, es decir, las letras fueron escritas ahí alrededor, se pintó en negro, y lo que explicaban los técnicos es que esto va a salir con el paso del tiempo y solamente van a quedar los escritos de la ciudadanía. Ya se realizó hoy, reitero, a las 11:20 una actividad para tratar de recrear todo lo que se vivió de alguna manera aquel 1 de agosto del año 2004, pero a estas horas, a diferencia de otras veces, no hay ninguna actividad, no hay ninguna persona que esté en este sitio. Sí veíamos a estudiantes, por ejemplo, de colegios de la zona que venían a realizar alguna inscripción, escribir algo en estas letras, dentro de estas letras que estamos viendo en las imágenes donde dice memoria. Algunas personas que por curiosidad, por ejemplo, se acercaban a este lugar para tratar de ver de qué se trataba esta muestra que, según dieron a conocer los expertos, es una manera de recordar e instalar en la memoria del ciudadano nuevamente que hace 15 años ocurría esta enorme tragedia que dejó en luto a nuestro país. 15 años pasaron y de alguna manera con esos 15 años también la gente fue olvidando aquella tragedia, y la muestra, compañeros, es que no hay absolutamente nada en este lugar tras este suceso, en medio de todo lo que significó la muerte de 400 personas y 500 aproximadamente que quedaron heridas de gravedad. Y por eso estamos allí contigo, Kiara, porque hay de alguna forma una generación que ahora seguramente va a prestar atención a lo que ocurrió hace 15 años, gente que ni siquiera nació todavía o gente que acababa de nacer o eran muy criaturas en ese momento,
que probablemente van a entender o van a escuchar de todo esto que es Icoa Bolaños. Estamos acompañando con imágenes, estuvo trabajando Iván Leguizamón sobre esto, con imágenes de nuestros reporteros gráficos, son gráficas en realidad de nuestros compañeros que estuvieron en ese día y estamos contrastando con lo que es ahora, con lo que nos está mostrando también Kiara desde el lugar. En pantalla compartida estamos viendo las fotos tomadas, por ejemplo, por los reporteros gráficos de ABC Color, Pedro Méndez, ya retirado de la empresa, Malena Olivetti, una compañera también ya jubilada, Daniel Ortiz, Virgilio Vera, algunos de los compañeros reporteros gráficos que cubrieron, Antonio León, el ya fallecido compañero de trabajo también. Juan Ramón Ávila también. Juan Ramón Ávila, estas son imágenes que corresponden al 1 y al 2 de agosto del año 2004. Seleccionamos algunas de las imágenes más representativas, por supuesto que también en nuestros archivos constan imágenes mucho más crueles que por obvias razones no las emitimos, pero estas son las imágenes que representan el dolor y el sufrimiento que generó en este caso el incendio que pasó a ser la mayor tragedia en la época de la modernidad en Paraguay. Y a 15 años de eso, Kiara, a vos te toca hoy cubrir ese sitio ya en otras circunstancias, pero que nos permiten conocer un retrato de lo que es nuestra historia en una zona muy concurrida, por cierto. Sí, una zona sumamente concurrida, compañeros, y pasaron exactamente, 15 años, y lo que ahora podemos ver es lo que tiene que ver con la primera etapa de la obra del memorial del Icoa Bolaños, que justamente tras este suceso dejó evidentemente de funcionar como un supermercado y tras varias gestiones se llamó a licitación y ahora está en plena construcción esta sede que va a ser un memorial y tiene un avance de aproximadamente el 70% de la primera parte. La idea es que esto pueda estar finalizado, según los expertos, los técnicos, en agosto del año 2020, ya que aseguran, reitero, que está terminada la primera etapa por lo menos en un 70%. Y esto es lo que queda de la mayor tragedia, en la masacre de nuestro país, que, reitero, evidenció algo que tal vez, compañeros, digo a título de opinión, sigue siendo una tarea pendiente: la falta de control contra los sistemas o de los sistemas de seguridad con relación al tema de los incendios. Varios locales siguen sin cumplir con esto. Nosotros mostrábamos también en su momento, hace un tiempo, con la terminal de ómnibus de Asunción, que se incendió una parte, un bloque, y quedó en evidencia que los extintores, no estaban en funcionamiento, es decir, todos ya vencieron, por ejemplo. Entonces, la tarea pendiente todavía para la municipalidad y las demás autoridades, más allá de esta historia, tiene que ver con la falta de control que expone a todos, ¿verdad? Kiara, te agradecemos por todo realmente, por dar ese testimonio, porque es muy importante mostrar todo lo que es ahora Icoa Bolaños y lo que va a ser, lo que vos estabas diciendo en el 2020, porque va a culminar este memorial de alguna forma para recordar esa tragedia y también para darle consuelo a los familiares de las víctimas. Gracias, Kiara Coronel. Muchas gracias a ustedes, compañeros. Sí, es toda una historia. Después de las dos guerras que tuvimos, Iván, yo creo que esta es la mayor tragedia que sufrió Paraguay. Hay una tragedia en un barco. Sí, el Miriam Adela. Miriam Adela creo que es. Miriam Adela, a ver si me ayudan los compañeros. Sí, Miriam Adela, sí. Creo que también superó 100... Sí, pero no llega a este nivel. No llega. Sobre todo porque, claro, fue una gran tragedia también lo de Miriam Adela. En Concepción fue eso. Sí. Pero en este caso, Iván, el sufrimiento fue inmenso, porque murieron calcinadas estas personas que fueron víctimas de este hecho. Fue una cobertura que te diría fue atípica para todos los que estábamos. Ahí? Estuve, pero porque yo obligaba. Tenía 8 años, 10 años. Yo recuerdo que estaba en una misa en el Colegio Salesianito y me llamaba la atención la cantidad de sirenas. Yo ya no cubría policiales cuando eso estaban judiciales. 16 años tenía yo, ahora nomás estoy calculando. Y vos sabés que le metían las sirenas, yo decía, pero hay una delegación deportiva o algo así, tanta escolta tienen. Hasta que salí de la misa y me llama mi jefe, en ese entonces era Carlos Benítez. Y me dice, ¿podés ayudar con el tema de incendio de Icoa Bolaños? ¿Qué incendio le diré? ¿Qué incendio? Mira que mi día libre. Le decía. Entonces le llamé al jefe policial en aquel entonces, Edgar Ferreira, y me dijo, parece que hay 10 atrapados. Ya era grave, 10 atrapados, no era poca cosa. Cuando llego allá, me encuentro con una cuestión dantesca. Cientos de víctimas tenía.
Y vos sabés que la historia tiene una faceta interesante también, Iván, porque probablemente nos va a llevar varios programas a hablar de esto, pero hoy elegimos una de ellas, la de la gente que acompañó esta tragedia en la forma que pudo y hasta en forma valiente, por así decirlo. Frente a ese lugar había una discoteca, no sé si vos ya llegaste a conocer. Tropic Club. Nunca me fui, pero sí conozco. Muy conocida en la zona. Sí. Tropic Club ese día se convirtió en la morgue de Icuá Bolaños, en un acto que realmente se enalteció por lo que hicieron los propietarios de ese lugar. Y por eso queremos hablar con uno de ellos como testimonio de lo que es la tragedia. Blas López consiguió conectarnos con él y en línea ya está Coco Oren, a quien le agradecemos su atención. ¿Qué tal, Coco? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, un placer realmente estar en compañía de ustedes y estoy para comentar. Yo conozco desde el comienzo al fin todo lo que ocurrió. Si vamos a hablar de todo lo que ocurrió, vamos a pasar muchas horas, pero vamos a hablar específicamente de lo que ustedes quieren saber. Coco, siempre a mí me sorprendió el hecho de que abriste la discoteca y convertiste eso en una morgue, pero era una cuestión necesaria en ese momento y se debía valer también del propietario de ese lugar, porque vos no tenías ninguna obligación de hacerlo, sin embargo habilitaste ante esa tragedia nacional que estamos viviendo. Bueno, quiero que sepas una realidad. La realidad es la siguiente. Yo este año iba a cumplir 23 años en ese local. Lastimosamente por cosas de la economía nacional murió la diversión. La gente ya no tiene dinero para divertirse. Entonces 4 años estuve aguantando. Fue imposible. Pero para mí fue realmente una maravilla poder contar con toda la gente de Trinidad. O sea que yo no nací en Trinidad, pero con el tiempo me hice más trinidense que cualquiera de los que nacieron en Trinidad. Entonces, si yo no le abría la puerta a esa gente, ¿qué iba a ocurrir? Yo lo que tenía que hacer es agarrar, desarmar todo el local y irme, porque eso es lo que iba a lograr. Mucha gente creyó que haciendo eso que yo hice, ese local iba a morir, pero no fue así. Al contrario, costó un poco que la gente se acostumbre, la gente las primeras semanas que se abrió, hacía el nombre del Padre antes de entrar, entraba y salía y no se convencía, y después se fue acostumbrando y se fue dando cuenta de que no había nada de lo que se comentaba, lógicamente. Pero ahí también tuve la suerte de que se hizo unas celebraciones católicas muy importantes. Con eso creo que muchas almas se tranquilizaron. También mismo la gente, los colaboradores que teníamos en el local, y nos fuimos acostumbrando a vivir en un lugar donde en algún momento, realmente te digo, todo el local se llenó de cadáveres. Sí. Y mucha gente amiga, compañeros de colegio de mis hijos, o sea, no da. Lo que pasa es que siempre digo que cuando comienzo a hablar de ese tema, se me hace muy complicado. Entonces, te cuento las cosas más importantes. Lo más importante que ocurrió es que era domingo. Los domingos siempre se hicieron los matinés. Con M. Se hicieron los matinés. ¿Estamos bien al aire? Sí. Sí, atentamente le estamos escuchando. Era domingo. Yo estaba en el horario de almuerzo con la familia y me llama un muchacho que era el que quedaba ahí siempre, y me dice, don Coco, acá está saliendo humo, fíjate lo que me dice, está saliendo humo del techo del súper. Y le digo, ¿cómo va a salir humo si ahí solamente hay una chimenea que era de la parte del patio de comida?
no sale humo de todo el techo. O sea, quiere decir que Órenme todo con el M, techo se estaba calentando. con M. Le digo yo, ¿y qué hiciste? ¿Llamaste a la policía? ¿Llamaste a los bomberos? Bueno, ahora mismo estoy llamando. Don Coco, Señor, ¿a qué hora fue que usted recibió esa llamada? exactamente fue uno de esos domingos donde había un partido de fútbol muy importante. Cerro contra Guaraní. Exacto, todo el patio de comida que tenía una capacidad, ponerle que tenía una capacidad para 300 personas, pero ese día fácilmente habían 600 personas. ¿Y a qué hora fue eso, esa llamada? O sea, Ese llamado fue exactamente, me voy a acordar toda mi vida, fue algo así como 12:30, 1:20. o sea, ya el fuego había avanzado demasiado. Entonces. Y sí, porque realmente el fuego Ujú. comenzó entre el tinglado y el cielo raso y no tenía salida. Ese fue uno de los problemas que nunca nadie habló, ¿verdad? Eso tenía que tener los eólicos encima del tinglado que sacan el calor entre el cielo raso y la chapa. No tenía eso. Y bueno, eso fue comprimiéndose tanto que se hizo una bola de fuego que salió por algún lugar y entró dentro del salón. Eso hizo que la gente haya quedado dura. Los cadáveres que no pudieron pasar esa prueba quedaron duras y estaban duras. Esa gente estaba dura con un cubierto en la mano. O sea, sí, no sé cómo Fue un contarte. golpe fulminante de calor. Así como una... Fue no sé cómo te voy a decir. Te dijo de todo de esa llama, ¿verdad? Ahora, no sé cómo se creó. Es una llama que estaba entre el cielo raso y el tinglado del local y no tenía salida afuera. Y eso ocasionó la tragedia. ¿En qué momento decidís abrir las puertas a ese lugar? No se abrió nunca nada. No, Coco, no estoy hablando estoy hablando de las puertas de tu discoteca. No, y eso automático. Yo cuando estaba llegando y cuando ya vino el problema, le dije, Hugo, abrí todas las puertas, ofrecer toda la ayuda que haga falta y yo estoy ahí enseguida. Y llegué. Cuando llegué ya era una cosa impresionante, la cantidad de ambulancias, la cantidad de bomberos, una cosa impresionante. Y te estoy contando y te estoy comentando todo eso y me hace piel, ¿cómo se dice? Piel de gallina, se me paran todos los pelos hasta hoy. Por eso generalmente yo no quiero hablar de ese tema, porque se escribieron muchas historias, pero entre esas historias no hay muchas verdades que se tendría que haber contado. Como el caso de las puertas que mencionaste hace un ratito y vayamos al supermercado otra vez, ¿no? Esa es una parte. Después otra parte cuando creo que los bomberos empezaron a tratar de romper la pared para que se escape la gente y no voy a comentar, pero uno de los propietarios se estaba agarrando a patadas con los tipos porque no quería que se destruya el local. Entonces, por eso te digo, hay tantas cosas que nadie sabe y nadie me preguntó nunca. Después de no sé cuánto, creo que es 15 años, ¿verdad? Sí. Ahora, después de 15 años yo estoy comentando esto a la gente y hay cosas que no podés creer. Don Coco, Señor. su discoteca fue, por decirlo así, como decíamos, la morgue provisoria. ¿Cuánto tiempo quedó poblado ahí su establecimiento? ¿Cuánto tiempo después recién se vació? No, y eso tuvimos la suerte de que las Fuerzas Armadas pusieron camiones y eso se llevó todo, no sé bien, pero creo que fue a la caballería. Sí, al polideportivo. Al polideportivo, exactamente.
así fue. ¿Fue al día siguiente o...? No, esa madrugada ya. Ah, esa madrugada ya. Esa madrugada ya empezaron a llevar los cadáveres. Hay fotos muy simbólicas como una que tenemos, por ejemplo, que llegan camiones de las Fuerzas Armadas y bajan ataúdes en Tropiclub. Ese fue uno de los, esa fotografía, acabamos de ver una de ellas y Enseguida se va a vamos a recordar alcanzar. don Coco Oren, ese fue uno de los momentos más emotivos cuando bajan las urnitas Las urnitas para criaturas. para criaturas. Cajoncitos blancos. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Yo creo que a 15 años de ese suceso no tendríamos que estar hablando mucho de estas cosas, porque a mí realmente, te digo, me hace mucho mal, me hace daño, y yo creo que eso tiene que quedar en el recuerdo de la gente. La gente, cuando llega a un local donde tenemos muchas personas, tienen que mirar dónde hay una puerta de emergencia. Uno de los pocos locales que hay acá en Paraguay fue Tropiclub, que tenía todo el sistema hidráulico y electrónico para todo lo que sea algún tipo de este evento, ¿verdad? Se cuidó todas esas cosas, pero después de que ocurren las cosas, recién la gente valora. Entonces, hay muchos locales que son un peligro mortal. Entonces tendríamos que comenzar un poco a mirar bien, porque hay cosas que no se sabe, por ejemplo, que la salida de emergencia, y eso me consta a mí, la salida de emergencia no es que estaban con candado, la salida de emergencia estaban soldadas con soldadura de hierro. Entonces, hermano querido, ¿por dónde podía salir? Esas cosas nadie habló, nadie dijo, pero fue así. Para no tener complicación, le metieron soldadura eléctrica. Y por eso hay demasiadas cosas. Lástima que lo que yo creo que tendría que esto sirva un poco de lección, y que la gente de la municipalidad, en vez de estar transando a los lugares, disculpen que hable así, estar transando, vayan y se fijen qué seguridad tienen los locales que puedan llegar a meter de 800 personas para arriba. 800 personas en un local cerrado ya es un peligro. Pero acá nadie hace nada. Acá ocurre lo que ocurre y nadie hace nada. Y seguimos así, y cada día seguimos peor, porque acá si vos no tenés ese tipo de seguridad, vos transás nomás. Lastimosamente es así. La verdad que yo no estamos tratando nosotros estamos centrándonos en lo que ocurrió, ¿verdad? Pero si ocurrió algo, es porque hay motivos. No puedo yo darle a mi gente, a mis colaboradores, diciendo, bueno, hay un corte de luz, cierren todo hasta que venga la luz. Si hay un corte de luz, tiene que haber un generador que funcione y que pueda seguir funcionando todo. Es verdad. Coco, muchas gracias por atendernos. Queríamos hablar a 15 años de esa tragedia con un testimonio viviente, como lo sos vos en tu caso, y con mucha autoridad, porque tu acción fue destacada en su momento cuando anunciaste el cierre de la discoteca. La ciudadanía recordó esa solidaridad que compartiste en ese momento tan difícil para la historia del país. Muchas gracias, Coco Oren. A sus órdenes cuando quieran, ¿ok? Bueno, gracias a ustedes también, Gracias a Coco Oren por atendernos. Sí, muy pocas veces él habló sobre todo esto que nos está mencionando. Se convirtió en morgue, Iván, por la ubicación estratégica que tenía. Tropiclub, para los que no conocen, está enfrente mismo al licuado Bolaños. En la otra acera. La otra acera. En la avenida Artigas. Era la forma más rápida de ir a depositar los cadáveres, no por el hecho de depositar nada más, sino que se debería proceder a la identificación, y de hecho empezó a procederse a la identificación en ese lugar. El entonces juez Oscar Delgado encabezó ese operativo. Estaba la fiscal Teresa Sosa y el fiscal general de Estado mismo en ese entonces, Oscar Latorre, encabezado en el operativo. Era una gran envergadura. En alguna de esas fotos que estuvimos compartiendo estaba Nicanor Duarte Frutos, por ejemplo. El entonces él también, presidente de la República, que se fue a visitar. Se fue al lugar. Yo te iba a preguntar, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si es que
Tropic Club, por ejemplo, no funcionara enfrente? ¿Dónde iban a...? Todo fue improvisado, Iván, en ese momento. Y Janet Cueva preparó un material sobre ese tema. Vamos a ver, es muy interesante, por cierto, y es también un testimonio de lo que ocurrió aquel 1 de agosto de 2004. Me fui a cambiar mi balde de agua para seguir con mi limpieza, ¿verdad? Cuando vuelvo para retornar ya empieza la explosión, ya el súper empieza a caer, la gente se empieza a desesperar. Golpeamos todo entre todos, era todo contra todos queríamos salir, otros querían entrar. Cintia Marlene Montiel tenía en aquel entonces 23 años. Llevaba 6 meses trabajando en el supermercado Ecuabolaños y ese día estaba en la verdulería, donde comenzaría su labor de limpieza de la jornada. De pronto, una explosión. Una bola de fuego recorrió en forma de tirabuzón todo el perímetro del salón en cuestión de segundos. ¿Qué viste? ¿Qué lograste ver cuando escuchaste? Fuego, bolas de fuego. Parecía película de Hollywood, nunca he visto la dimensión de todo el fuego que se expandía y que la gente se derretía al paso. En segundos. Y era la cantidad de personas, era demasiada. Todos eran irse y chocarse y no saber hacia dónde irse. En medio de la desesperación, todos intentaban forzar las puertas a fin de dar a la calle, pero no había forma de salir. Una segunda explosión dejó todo a oscuras y Cintia quedó inconsciente en el suelo con varios cuerpos encima. En medio de esta escena de terror, ella no perdía la esperanza de salir de ese infierno. Esto, según su recuerdo, gracias a un hombre robusto que vestía ropas blancas y la alentaba a resistir. Estaba una persona conmigo que hasta hoy en día me acompaña, que me cuida, me protege. Y él me decía, vamos a salir, hasta que me sacó, pero nunca le vi. Se fue conmigo en la patrullera, me acompañó hasta el hospital, ingresó conmigo hasta terapia, pero esa persona nunca existió. Entonces yo siempre hasta ahora digo que soy una bendecida. Arrastrándose y palpando pilares. De esta manera, Cintia relata que logró salir del supermercado después de un tiempo que no logra dimensionar. Fue inmediatamente socorrida por los bomberos voluntarios y permaneció en este paseo central por unos pocos minutos para ser derivada rápidamente a emergencias médicas. Me levanté y me zafé de los cuerpos. Un señor me estira así de la ropa pidiéndome auxilio y me zafo de él y empiezo a buscar la salida porque todo era oscuro, no se veía nada y la puerta de la portería ya estaba abierta. Caminé y yo sabía que yo ya estaba en el estacionamiento porque conozco el estacionamiento de memoria, ¿verdad? Y que sé que hay 6 pilares para llegar hasta la rampa y de la rampa después ya era directamente ya para la salida. Adelaida Morales, una compañera de la misma empresa de limpieza, la sostenía mientras llegaba la patrullera para auxiliarla. Este momento fue captado por un fotógrafo de ABC Color mientras Cintia intentaba brindar algunos datos. Esta etapa del 2 de agosto del 2004 llegó a sus manos 3 meses después de la tragedia. Yo no podía hablar, dije mal mi nombre porque mi boca estaba toda hinchada, estaba toda parecía toda quemada, ¿verdad? Por las pieles que se me colgaron, ¿verdad? Entonces, nada es lo que recuerdo. Lo único que le dije al bombero que me auxilió, que era Silvia, no dije Cintia, dije Silvia, ¿verdad? Y me alzaron a la patrullera y me llevaron. En la semana de esta tragedia, expertos empezaron la investigación del siniestro. Con más de 120 desaparecidos, rebrotaba la hipótesis de un posible atentado. La foto de portada mostraba el techo desmoronado y se anunciaba la convocatoria de especialistas extranjeros en medio de la emergencia. Con el avance de la investigación se confirmaba la insólita y fatídica combinación de negligencia, impericias y casualidades que desencadenaron el desastre. El país vivía días de profundo dolor y las escenas en torno al caso seguían marcando la historia. La tapa de ABC del 12 de agosto daba cuenta de que más de 43 cuerpos fueron enterrados sin que sus familiares pudieran reconocerlos. El dolor, la rabia y la impotencia de los familiares de las víctimas los impulsó a exigir justicia, por lo que para esa altura ya podía calificarse como un crimen.
Con este capítulo de la historia solo se convive, ya que para las víctimas directas o indirectas será imposible borrar de la memoria aquel fatídico escenario. Y yo no puedo creer que yo estoy viva. Capaz yo no me morí adentro, pero adentro del Licuá quedaron mis compañeros, mis vecinos, porque en mi cuadra era 2 casas, un muerto, 2 casas, un muerto. En el Licuá quedaron recuerdos, momentos. Éramos esclavos del súper porque no teníamos que ni pisar fuerte. Por tomar agua te cobraban. Lastimosamente ya quedó en el olvido, no nos indemnizaron. La parte judicial es un desastre. Al año siguiente, el propietario del supermercado, Juan Pío Paiva, fue beneficiado con prisión domiciliaria por disposición del juez Augusto Merlo. La codicia y negligencia apagaron la vida de más de 400 personas, 500 quedaron heridas y hasta la fecha 6 siguen desaparecidos. La única esperanza de indemnización que conservan los sobrevivientes y familiares que continúan esperando es el Centro Cultural y Sitio de Memoria 1A que sigue en construcción. Este material de Janet Cuevas resume de alguna forma lo que fue aquel día. Historias como esta vamos a encontrar muchísimas, Iván. Si vamos a empezar a tocar, y hay que decir que hay historias acá mismo en nuestra familia también de ABC, porque también hubo historias. A mí me sorprendió particularmente una de ellas cuando nosotros el 30 de julio tuvimos nuestra fiesta de aniversario en una discoteca, el 31, perdón, esa noche. Yo le vi a una pareja bailando. Al día siguiente le vi a la pareja de la víctima llorando. Había desaparecido ya su pareja. Entonces uno le ve, ni 24 horas pasaron de eso y no dejaba de sorprender, más allá de que estamos en un espíritu de trabajo, que teníamos que hacerlo, pero uno no puede realmente dejar de quebrarse ante ese tipo de situaciones y después ir conociendo y contando, como por ejemplo se acercó el hermano de una pasante de acá y nos dijo que su hermana desapareció también y nunca más se la encontró en ese lugar. Yo le hice en el año 2005, un año después, habrá sido, le hice una entrevista cuando eso escribía para el suplemento Periodismo Joven de ABC Color que sale los sábados. Eran mis inicios en esta empresa. Y le hice una entrevista a un rescatista civil que me había contado y se me quedó su testimonio. Me dice, estábamos pasando con mi socio por ahí y vimos que la gente entraba y salía. Y entramos a rescatar, a sacar cuerpos y a tratar de sacar sobrevivientes. Era mi socio de infancia, me contó. Y en una de esas ya salimos exhaustos, no dábamos más. Y él me dijo, vamos a entrar última vez. Vamos a tratar de sacar más gente por última vez. Y entramos, me contó. Yo salí, le busqué. Ese mi amigo ya nunca más salió, me dijo. Son testimonios que destrozan el alma, destrozan el corazón. Uno último te cuento antes de irnos. Antes de irnos, quiero decir, porque nos está marcando la pausa. Estaba frente al Licuá Bolaños, observando todo lo que ocurría, se me acerca una chica. Me dice, ¿me puede prestar el teléfono, por favor? Mi hermana está adentro. Le paso el teléfono, directo al buzón de voz. La cara de ella decía todo lo que se imaginaba y efectivamente ocurrió. Ya nunca más le encontró tampoco a la hermana. Así es que... Esta música de fondo, esta canción que se compuso también. Este tema fue algo que habrá quebrado a cientos de miles de paraguayos. Y con esta música, Iván, nos vamos al corte, a la vuelta. Vamos a estar compartiendo los mensajes. Tenemos que aprender, porque así quiso Dios. DJ Damn, what I had to come to this. All them babies and all them deaths. I wish I had a genie and just one wish. Desearía que esto sea todo al revés, que todo escapara y no cerraran el portón. Obvio que esa orden no tenía razón. Ahora estoy con rabia y me duele el corazón. Le dedico estas palabras en esta triste canción a los padres, a las madres y a los hijos perdidos. Es tan doloroso lo que ha sucedido. Con tristeza en mi alma yo a Dios le pido que le cuide a cada uno en su reino querido. Y que todo lo que ha ocurrido jamás quede en el olvido. Jamás serán olvidados. Y no quiero creer todo lo que
porque sí quiso Dios. Ahora oremos a Dios para que cure físicamente, mentalmente y espiritualmente a todos los que fueron afectados por esta gran tragedia. Y dejamos en tu mano, Señor, hacer justicia. Amén. Señor, gracias por abrir tus puertas.